Hola, mi nombre es Merly Torrealba y hoy voy a hablarles sobre el impacto que causó la pandemia del COVID-19 a nivel económico, social y de salud que enfrentó Venezuela. Si bien sabemos, desde hace unos 6 años aproximadamente, nos enfrentamos a un quiebre a nivel económico que provocó una hiperinflación en el país. Esto debido a sanciones por parte del gobierno de los Estados Unidos, que provocó el colapso en el que se encuentra la economía del país actualmente. Se contrajo un 70% entre los años 2013 y 2019. La pandemia del COVID impacta de forma importante al país, pues gracias al deterioro de la economía, el sector de la salud no contaba con el soporte necesario a nivel de medicina y otros insumos médicos. Por eso, el nivel de reacción del sector en cuanto a salud era extremadamente limitada. Como dicen por allí, tendrían que trabajar con las uñas. El desplome de los precios del petróleo y una caída de la producción, más la reducción de la producción agrícola y no petrolera, fue la gota que derramó el vaso. Se pensaba que el peor año que había vivido Venezuela era antes de la pandemia, según Francisco Monaldi, experto en petróleo del Instituto de Baker. Es muy difícil pensar que un país pueda seguir cayendo a tasas anuales del 35%, había dicho en enero Alejandro Werner, director del FMI. Para el hemisferio occidental, de acuerdo con ese organismo, entre el 2014 y el 2019, Venezuela perdió 2/3 partes de su economía en cuanto a la hiperinflación que venía cediendo a finales del año. El FMI calculó que fue de 2000% al cierre del 2009, de acuerdo con el Banco Central de Venezuela. La tasa de inflación anual en diciembre superó el 9000%. El nivel de reacción de un país que vive el día a día era bastante bajo. Como una familia que vive del sector comercial informal iba a llevar el sustento a casa cuando se vivía una cuarentena. Entonces, sin medicina, sin comida y sin gasolina, era el panorama con el que se recibió la pandemia. Según datos de la OPEP, la producción de barriles de petróleo era de 6.600 por día. De acuerdo a un reporte, Venezuela produce actualmente el 19% de la producción en 1998, cuando Chávez llegó al poder. Es un escenario bastante oscuro y difícil para un país petrolero, y el cual su producción y respaldo económico básicamente es el petróleo. Uno de los desafíos más grandes que enfrentaba el Estado venezolano era tratar de reaccionar lo mejor posible ante la pandemia, evitar la propagación del virus de la mejor manera posible. Y aunque se tenían estrategias económicas y sociales, muchas fueron innecesarias gracias a la misma hiperinflación que vivía el país venezolano. El venezolano le toca la ardua tarea de buscar otros métodos de defensa ante el virus, como lo fueron infusiones naturales y técnicas medicinales que usaron países hermanos ante la pandemia.